incrédulos es probablemente una de las enseñanzas más difíciles de comprender y de aceptar en la Biblia. Pocas veces quizá usted ha oído hablar de manera sistemática del tema del infierno. Sabemos el infierno y se menciona el infierno, pero quizás no de una manera sistemática. Así que vamos a ver algo en torno a ello. El pensamiento solamente de que aquello que nosotros conocemos y que nosotros amamos, y así como muchas otras personas alrededor del mundo, sufrirán pena de eterna perdición en el infierno, nos llena a nosotros de pavor, porque entre otras cosas no entendemos cómo un Dios amoroso pueda enviar a tantas personas a ese lugar terrible que se conoce como el infierno. Hay aquellos que rechazan el castigo eterno y afirman creer que en la Biblia hay posibilidad de que eso no sea así. Algunos toman, por ejemplo, como hacen los adventistas del séptimo día, y dicen que habrá lo que ellos llaman la extinción o aniquilación del alma. Llega un momento en que esos que están condenados al infierno, su ser como tal se extinguirá. Por lo tanto, no estarán allí conscientes por toda la eternidad. Hay que sentarse, meditar un poquito en todo lo que ello implica, porque uno dice en el cielo estaremos por toda la eternidad gozando de todas las maravillas que tiene el Señor preparado para nosotros allá. Pero hay un infierno donde el Señor dijo que el gusano no muere ni la llama nunca se apaga, un lugar de tormento indescriptible. Y uno piensa, caramba, ¿cómo puede ser que esto va a ser por toda la eternidad? Entonces ellos dicen, bueno, llegará un momento en que esas almas se extinguirán. Eso va a ser por un tiempo, pero no va a ser por toda la eternidad. Hay otros, dentro de los que están los llamados católicos, apostólicos y romanos, entre otros, que hablan de lo que se conoce como el universalismo. Ellos dicen que en un momento dado, todas las personas, y se basan en Colosenses capítulo 1, versículo 20, fíjese cómo uno puede tomar cualquier porción de la Biblia, sacarla de su contexto y apoyar una doctrina. Dice capítulo 1, versículo 20 de Colosenses: y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Llegará el momento entonces que todos los hombres, independientemente de que hayan puesto o no su fe en Jesucristo, serán salvos, incluyendo, dicen ellos, hasta Satanás y sus huestes. Ustedes saben la razón de por qué lo que tenemos como lo que ellos llaman el purgatorio. El purgatorio es un lugar temporal, donde las almas van, independientemente de que se hayan puesto su fe en Jesucristo, independientemente de que haya sido papa o lo que fuese, hay que pasar por el purgatorio. De ahí que hay que hacer misas. Y mientras más cara y mientras más misas se hace, más rápido acelera, porque puede durar miles de años en ese lugar llamado el purgatorio. Entonces, finalmente, todos van a ser salvos. Ahora bien, Jonathan Edwards decía lo siguiente, el famoso Jonathan Edwards, creo que no hay que hablar mucho en torno a él, decía en un famoso sermón de él, La justicia de Dios en la condenación de los pecadores, según una de las traducciones, dice: se lucha con la doctrina del castigo eterno de los malvados en la medida en que no comprendemos ni aceptamos la santidad infinita de Dios y la infinita atrocidad del pecado contra un ser tan santo. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios es absolutamente santo y justo, entonces sabemos que debe castigar el pecado.
Y cuando vemos que todos hemos pecado repetida y desafiantemente contra este santo ser soberano del universo, entonces podemos entender por qué el castigo debe ser infinito. ¿Qué les parece? Versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan. Porque es justo. En el futuro Dios, en su justicia, castigará a los perseguidores de los tesalonicenses y de todos los creyentes, y le daría descanso a ellos, así como a todos los cristianos que han sufrido aflicción por causa del Evangelio. Pero, hermanos, tenemos que tener bien presente que no se está refiriendo aquí al rapto de la iglesia. El hecho de la futura recompensa de Dios comienza con la declaración porque es justo. La palabra aquí justo también puede ser traducida como es recto, es correcto delante de Dios, porque es justo delante de Dios. Ese porque es enfático y puede ser entendido como sí es cierto. Nos presenta entonces la razón o la causa de por qué es necesario que se haga un justo juicio y se atribule a lo que han atribulado a los santos del Señor. Es correcto y justo, por lo tanto, que un Dios santo juzgue el pecado y condene al pecador que no se arrepiente y no viene a Cristo y le recibe como Salvador. Es justo. ¿Cuántas personas han oído el Evangelio? Y dicen mañana, el Señor está hablando de diversas maneras y de diversas formas, por diversos medios. Entonces es justo que esas personas sean llevadas a ese lugar terrible que se llama el infierno. Como alguien, y ese es Dios, es de perfecta santidad, dice Habacuc capítulo 1 versículo 13, hablando del Señor, dice, tus ojos son demasiado puros para ver el mal, no puedes tolerar el mal. El concepto que tenemos de Dios en torno a lo que es su santidad es un concepto sumamente deficiente. Y pensamos que Él va, perdónalo porque total, ¿qué es lo que Él ha hecho? ¿No? Es un ser perfectamente justa. Las personas que reclaman que tal atribución es incompatible con un Dios de amor y se niegan a creer en un Dios que castigará a las personas de esta manera, no comprenden ni la santidad de Dios, ni la naturaleza de su propio pecado y su pecaminosidad. Oiga bien, la Biblia enfatiza tanto la santidad como el amor de Dios. Muchas veces leemos la Biblia acerca de su santidad y acerca de su amor. Es así. Ahora, fíjese, algo que quizás usted no había prestado la debida atención es que Él enfatiza más la santidad que cualquier otro atributo de Él, incluyendo su amor. Él es santo. Y enfatiza ese atributo más que cualquier otro, incluyendo su amor. Nos gusta decir, no, porque Él es un Dios de amor, ¿cómo va a ser que va a llevar a la gente al infierno? Pero Él es un Dios santo. Nosotros tuvimos en el aniversario tratando el tema acerca de, ¿no?, el secreto de la santidad. La verdad es que mientras estábamos hablando acerca de cuál sería el título más apropiado, hubo quien podrían entender que no era lo más apropiado poner eso, porque el texto lo que dice es que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la santidad. Pero la santidad de Dios está incluida dentro de la piedad
Y había un interés, teníamos un interés, yo particularmente tenía un interés en que se resaltara el aspecto santidad. Por lo tanto hay un mandamiento: sé santo, porque yo soy santo. Hay que andar en santidad, porque Él pide de nosotros que nos comportemos santamente. Él enfatiza esa parte de sus atributos. Fíjense que sus atributos están en perfecta armonía uno con el otro. Tito capítulo 1, versículo 2. Vamos a mover para que no dé sueño, ¿no? Tito capítulo 1, verso 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, Dios no puede mentir. Por lo tanto, lo que Él dice que va a pasar en torno al juicio del pecado, pasará. No es para meterle miedo, no, pasará. Así que tengan mucho cuidado con eso. Dice: pagar con tribulación a los que os atribulan. La palabra pagar equivale a devolver como un equivalente o recompensar. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces las personas, los gobiernos, quieren maltratar o maltratan o persiguen o afligen a creyentes, pero no se pierden eso. El Señor fue que dijo: no os venguéis vosotros, mía es la venganza. Así que déjelo a ellos, que tarde o temprano tendrán que pagar esto. Dios es un Dios justo, así que Él va a pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un hermano muy conocido escribe: así como Dios administrará el castigo a los enemigos de su pueblo, Él recompensará con reposo a los que padecen por su causa. No se debe concluir por este versículo que los santos sufrientes no obtendrán alivio de las pruebas hasta que Cristo vuelva del cielo en llama de fuego. Cuando un creyente muere, obtiene el reposo. Los creyentes que vivan obtendrán el reposo de todas las tensiones en el tiempo del arrebatamiento. Lo que se dice en este versículo es que cuando el Señor derrame el juicio sobre sus adversarios, el mundo verá a los santos gozando de reposo. Cuando un creyente muere, descansa de sus trabajos. Por eso es que es un gran aliento en medio de la tristeza cuando una persona, un hermano en la fe muere. Uno sabe que él ha pasado de esa situación aquí en la tierra, pero él está ausente del cuerpo, como dice el apóstol Pablo, presente al Señor. Y eso da un gran aliento, eso da una gran esperanza. Y uno puede gozarse en medio de la tristeza. A mí se me han muerto mis dos padres. O sea, yo soy un huérfano de padre y madre. Mi padre murió primero, mi madre no hace tanto tiempo, pero en los dos casos sentí en medio de el dolor de la pérdida una profundo aliento, porque el Señor da en al corazón quebrantado ese bálsamo que te levanta, sabiendo de que, vaya, esto es por un momento, luego nosotros vamos a estar con ellos por toda la eternidad. Ahora bien, lo que quiere enfatizar el autor Pablo a los hermanos en este verso es que cuando venga la ira de Dios sobre este mundo que va a venir, los hombres verán el reposo, la tranquilidad, la paz de los hijos de Dios.
Hay gente que por no tener un concepto claro acerca de los asuntos escatológicos, están confundidos en torno, por ejemplo, a estas cosas de la vacuna. No se vacune porque la bestia. Esto es el nuevo orden mundial. Póngase su vacuna y salga de eso, hermano. Que eso es parte de la buena voluntad de Dios. Todavía estamos viviendo el tiempo de la gracia. Cuando venga el Señor es la ira de Dios que se va a manifestar. No es de que el hombre y Soros y que Bill Gates. No, no. Es Dios que viene en la manifestación de su ira sobre la tierra. Y ahí no habrá vacuna ni habrá nada. Así que tenemos que tener estas cosas nosotros bien claro en nuestras mentes. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Fíjense cómo Él se incluye. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La palabra cuando se manifieste, hay una palabra interesante para traducir, que traducida manifestación, es la palabra apocalipsis. De ahí viene la palabra apocalipsis. En el futuro debemos nosotros saber que Dios justamente castigará a los perseguidores, en el caso particular de los tesalonicenses, que estaban atravesando un momento muy difícil en su vida, de persecución y de angustia. Pero ellos tenían que ver que vendría el Señor y le pagaría a eso. Aquí, reiteramos, no se está refiriendo al rapto de la iglesia. Se está refiriendo con ese término a cuando Él venga en un acto público que todo el mundo le verá. A menudo, el apóstol Pablo se refiere a la venida del Señor y utiliza una palabra que también se traduce como presencia, es la palabra parusía. Vamos a ver esto en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Dice allí, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La palabra parusía, ahí. Fíjense que el apóstol Pablo habla de esta parusía como una esperanza o gozo o corona. La iglesia se ha tornado tan mundana que ya se habla poco de la venida del Señor, y cuando se habla, eso no le levanta el ánimo a nadie. Pero eso será algo extraordinario para los creyentes. Fíjense, la parusía será algo que solamente los creyentes experimentarán. Esa es una súbita, porque así la palabra entraña lo súbito del acontecimiento, y sencillamente la gente en el mundo dirá, bueno, pero ¿dónde se metieron? Esta gente que se reunía en la iglesia que le decían de mitería antes, ¿no? Esa gente no están. Bueno, los que han puesto su fe en Jesucristo, porque siempre en toda la iglesia, y esta no es una excepción, hay quienes se han acostumbrado a venir, pero no han hecho su decisión por Jesucristo. Yo he dicho muchas veces en mi testimonio que no es gran cosa, pero sí al ser como he dicho tantas veces, yo nací en la iglesia, es un ratón de iglesia. Y llegó un momento que yo no sabía si yo era creyente, porque yo siempre, desde chiquito, tuve ese temor al Señor. Entonces yo dije, no, pero yo tengo que arrepentirme, porque y me arrepentí 2 o 3 veces. Casi estoy como el amigo de Alexis. Pero la verdad es que con el Señor, ¿sí? Porque yo dije, y creo que es lógico y muy correcto, para no ser que me vaya creyendo y me quede aquí, ¿verdad? Yo creía que yo era arrepentido y me quede. Mejor me arrepiento 2 o 3 veces. Estoy seguro de que ya yo he puesto mi fe en Jesucristo. Entonces, el momento de la parusía será un momento glorioso para la iglesia. Porque es el momento cuando va a ocurrir lo que la iglesia, cuando está sana, desea más que cualquier otra cosa, que es ver a su Señor. Porque el Señor es el novio de la iglesia. Yo me quiero casar. Cuando uno se acomoda aquí en la tierra, ya no está pensando en el cielo, ya estoy comodito aquí. Ahora bien, esos hermanos perseguidos
estaban esperando con anhelo la venida del Señor, y ojalá estemos nosotros en esa misma actitud. Bien, hay otra palabra que el apóstol Pablo utiliza y se traduce como aparición, es la palabra epifanía. Y vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 14, cómo él la usa allí. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 14, dice el apóstol, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Oiga bien, esa palabra ahí, aparición, es la palabra epifanía, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La usa también en segunda de Timoteo y en Tito capítulo 2 versículo 13, no vamos por razones de tiempo a verlo, pero aquí particularmente en este versículo 7 que estamos leyendo, usa la palabra apocalupto, ese verbo, que también es traducido como apocalipsis. Significa que el Señor será revelado. Actualmente el Señor está oculto, tenemos que nosotros saber eso, lo sabemos, Él está oculto, no lo vemos con los ojos físicos, lo vemos por la fe. Y la gente de la calle naturalmente no ve al Señor. ¿A quién ven ellos? La gente que está en la calle. Nos ven a nosotros. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros somos embajadores de Cristo aquí en este mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que decirle a la gente? De un mensaje, reconciliados con Dios. Donde quiera que estemos, debemos comportarnos como se comportaría nuestro Señor, porque ellos nos ven a nosotros. Entonces, nosotros debemos saber que esa palabra que está utilizando el apóstol Pablo aquí, habla de que es su aparición visible para todo el mundo, y es lo que, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 64, dice el Señor allí, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso no ha ocurrido, eso va a ocurrir. El mundo verá al Señor viniendo en poder y gran gloria. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 también vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Eso no va a pasar en el rapto. El rapto será algo súbito, secreto para las personas del mundo. Ellos van a darse cuenta que no están los creyentes. Y contentos pienso yo que se van a poner, porque aquí hay mucha gente. Ya se fue un yo cuánto, ahora vemos, no somos tantos. Ahora bien, aquí no. Aquí dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es, por lo tanto, una venida que será corporal, que será visible y será una venida gloriosa. Ahora, ¿con quiénes vendrá el Señor? Yo no sé qué tanto yo estaré de cerca con el Señor, pero a mí, ojalá yo estar ahí pegadito, ¿verdad? Pero venir con Él en ese momento glorioso debe ser algo sumamente extraordinario. En Hechos capítulo 1, vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 11, dice de la siguiente manera, los cuales también les dijeron, varones galileos, están hablando de los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice la última parte?
Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Él va a venir. Su venida será, por lo tanto, corporal. Será visible y será gloriosa. Y estará acompañado con sus ángeles poderosos, dice, en llamas de fuego. Recordemos, mi hermano, que el fuego es símbolo de juicio. El Señor viene en su segunda venida a reinar aquí en la tierra con vara de hierro, a hacer juicio. Entonces, tenemos nosotros que tener bien claro en nuestras mentes que una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es el día de juicio, el día de el Señor. Decía Ironside, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 8, no se refiere a la venida del Señor por los suyos, como en primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, sino al día del Señor. También se refiere, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, al día del Señor cuando dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ese día vendrá como juez para destruir a los que han despreciado su gracia. Esta segunda venida marcará el comienzo de esa era gloriosa cuando el Señor Jesús reinará con justicia sobre toda la tierra. Hoy día no hay gobierno justo. Estaba hace unos días con una paciente alemana, una señora ya de cierta edad y es su esposo, y ella me dice que tiene 22 años aquí viviendo. ¿Y dónde usted vive? Casi siempre le pregunta, en Cabarete. Y le gusta aquí, dice, doctor. Lo que no sirve a Alemania, mucha corrupción. Mira, lo que uno tiene se lo quitan. Y el esposo haciendo así. Y yo pensando, pero uno piensa que allá que la cosa está buena. Dice, no es que hay mucha corrupción. Yo pensando, pero ¿usted me entiende? Entonces yo quiero preguntar, ¿dónde es que no existe la corrupción? ¿Dónde? Bueno, comentaba con mi hermana que se fue muy jovencita a vivir a Estados Unidos y pasó su vida prácticamente allá. Dice, la gente dice, allá todo bien, pero el gobierno, todo lo que tú te ganas, ven, y ya está vieja, ¿verdad? Bueno, yo te voy a mandar una gente que te cuide, pero dame lo que tú tienes ahorrado, mija, ven. Entonces, ¿con qué tú te quedas? Todo lo que tú trabajaste, se quedó el gobierno prácticamente con eso. Entonces, no hay gobierno justo en este mundo. Ahora bien, yo pertenezco al partido, yo no sé usted, el partido del Señor, habrá justicia aquí en la tierra. ¿Qué día glorioso será aquel día? Versículo 8, quisiera seguir, pero no hay el tiempo. Versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor. La palabra aquí a subrayar, y quiero que usted ponga mucha atención sobre ella, es la palabra retribución, que si lo traducimos de manera literal, habla de plena venganza. Retribución habla de castigo, de vindicación. Esta palabra sugiere, oiga bien, un castigo total y completo. Dice el famoso comentarista Binet, documentando esto, cuando se dice del acto de la justicia divina que se aplicará a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, cuando el Señor venga en llama de fuego en su segunda venida, en el ejercicio divino del juicio no hay elemento de vengatividad, nada en el sentido de deseo de venganza, sino, o como le gusta a Roberto, sino de
justo ejercicio divino de juicio. Hay una estricta aplicación de la justicia. Yo no vengo a vengarme por vengarme con el sentido que tenemos los humanos, sino es el justo juicio. Usted hizo una cosa mala, eso está escrito en los libros. No se pierda usted en eso. Me refiero a los que no son creyentes. Porque mis pecados, que son muchos, y el suyo también, ya el Señor pagó por ello en la cruz del Calvario. Por eso, por la fe, nosotros nos apropiamos de la obra acabada del Señor, de la justicia de Él que me fue imputada a mí. Por eso Dios el Padre me puede ver a mí porque me ve a través de Cristo y me ve como si yo nunca he pecado. Ahora, este es el día de la gracia. Es un día que se le llama a todos los hombres, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio, vino y leche, ven, estemos en cuenta, y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo lo haré como blanca lana. Ahora los que rechazaron esto tendrán que comparecer ante ese juicio donde se abrirán los libros, y todo pecado recibirá su justa retribución. Dice aquellos que no conocen a Dios. No se refiere a aquellos que son ignorantes, que no conocen, sino a aquellos que de manera voluntaria se han apartado de la revelación que Dios le ha dado y han suprimido con injusticia la verdad, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a dar un saltito rápido allá, porque ese es uno de los capítulos que hay que conocer bien para poder tener buenas respuestas a los que nos preguntan. Dice el versículo 8, porque la ira de Dios, fíjense, la ira de Dios, cuidado el que juegue con la ira de Dios. Con la ira de Dios no se juega. Vendrá el momento que se manifestará. Hoy estamos todavía en el día bueno. Hoy estamos en el día de salvación. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay muchos que dicen, bueno, pero ¿y eso que estuvo allá en los indios nuestros que no tenían Biblia? Bueno, no tenían Biblia, pero tenían la creación. Tenían cierta luz. Acorde con la luz que ellos tenían, serán juzgados. Pero no son inocentes. Por eso ellos adoraban diversos dioses. Pero no adoraban al Dios creador de todo cuanto existe. Serán juzgados acorde con la luz que tenían. Ahora bien, los que han oído el Evangelio, como muchos de nuestros familiares, amigos, personas que han escuchado el Evangelio y sencillamente no les ha interesado, su condenación será mayor, porque habrá grado de condenación. Aquel que tenía poca luz tendrá menos grado de condenación. El que tuvo mucha luz tendrá mayor grado de condenación. Estos serán juzgados porque aman su pecado. Esa persona deliberadamente ignorante, en el sentido de que no le prestan atención a lo que Dios dice, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibirán justa retribución. Y eso tienen que conocerlo. El Evangelio que predicamos, podemos decirlo así, tiene dos caras. Hay una cara, vamos a llamarle bonita, una invitación que se le hace a todos los hombres a venir. Por ejemplo, Juan 3:16 lo conocemos todos. Vamos a leerlo, porque, mira, aunque uno lo sabe de memoria, cuando uno lo lee, se le fija mejor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y el 18, dígamelo. Ese no es también parte del Evangelio. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. El pecador tiene que saber que está en un momento dado de una encrucijada, la mayor encrucijada que él pueda jamás tener en su vida. O te decide por el Señor, o le dice que no. Y la condenación de él está sobre ti. Entonces, cuidado, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son dos ideas paralelas. Aquellos que no conocen a Dios, hay algunos que entienden que es un grupo. Y dice la otra parte, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy de lo que opino, igual que muchos otros, que son ideas paralelas, se aplican igualmente. Aquellos que no conocen a Dios son aquellos que también no obedecen el Evangelio de salvación. Por lo tanto, arrepentirse y creer en el Evangelio es obedecer al Evangelio y obedecer a Dios. Dios tiene un mensaje hoy para todos, el Evangelio. No hay otro mensaje para el mundo. Alguien una vez le dijo al gran predicador Charles Spurgeon, yo tengo mucho tiempo oyéndolo predicar, pero usted siempre dice lo mismo. Y él le dijo, mi hermano, es que el Evangelio es uno solo. El Evangelio es uno. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Decirle a la persona lo que hizo Jesucristo por amor al mundo. E invitarle a que se acoja mediante la fe a los beneficios de esa obra realizada. Eso es el Evangelio. Ah, no, pero hay que buscar uno de por allá. Mientras más lejos para que le predique. Oh, el Evangelio es para que usted se lo diga al vecino suyo y a su familiar. Se lo diga a aquel que está allí. Porque el Evangelio es sencillo. No es una cosa difícil. Es decirle lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora bien, está la responsabilidad humana, lo que a ti te corresponde hacer. Y que sepa las consecuencias de rechazar a Jesucristo. Será terrible, por lo tanto, creo que, y continuaremos, yo mediante en una próxima oportunidad, hay que hablar del infierno, porque el Señor habló más del infierno que del cielo. Y dijo, entre otras cosas, que en el infierno sería un sitio donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. A alguien una vez le preguntaron, ¿usted cree que eso es literal? Y él dijo, yo no sé, pero yo no quisiera comprobarlo. Entonces, si hay algún amigo en esta mañana que no ha hecho su decisión, por el Señor aproveche. Si hay un hermano dudoso, póngase claro. Y lo que estamos claros, démosle gracias al Señor que nos ha librado a nosotros de tan tremendo destino que realmente no hay palabra cómo expresar tan terrible calamidad. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por la hermosa oportunidad que tú nos has concedido en esta mañana de hablar de tu palabra. No hay nada mejor que hablar de tu palabra, porque ellas son vivas, ellas es vida, y vida eterna. Y tu palabra es buena, porque tiene que ver con todas las áreas de nuestra existencia, de nuestras mentes, de nuestras emociones, todas las áreas. Ella tiene algo que decirle. Gracias por tu palabra, pero gracias porque ella nos ilumina el camino que lleva a ti. Gracias, Padre amado. Mira cuánto hemos tratado en esta mañana, rogamos que sea de bien, que meditemos en ello, que no seamos ligeros, que meditemos seriamente en la gran responsabilidad que como creyentes tenemos de anunciar el Evangelio y de vivir vidas santas,
¿sí? Vidas que te agraden a ti. Te pedimos todo y te damos las gracias por todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.